Vos dirías que históricamente le toca a la región, digamos. Sí, va a haber un evento de riqueza real para estos países que va a hacer que la demanda siga creciendo. Centroamérica en general y Guatemala en particular, yo creo que son regiones donde el empresariado y la empresa privada tiene un peso muy, muy importante y es una oportunidad, creo que para todos los que operamos en esta región, de poder tener una visión de futuro donde la demanda va a seguir creciendo y el emprendimiento o la empresarialidad que estamos haciendo pueda tener una visión de largo plazo positiva. Pero con seguridad por fundamentales sólidos, Guatemala y la República Dominicana yo creo que son países con alto potencial de seguir creciendo y donde el empresariado que está y el que va a venir creo que pueden capturar mucha parte de ese valor y a ayudarnos a construir un país más grande donde la clase media crezca, donde la desnutrición baje, donde la desigualdad ojalá se cierre y donde podamos al final tener un país mejor para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro episodio número 55 del Lumen Podcast. Hoy tengo una conversación que me emociona mucho porque vamos a ir más allá de los negocios. Hoy me acompaña Héctor Valero. Héctor es cofundador y Managing Partner de Valante Capital, Managing Partner de IDC Network y Chairman del Board de Vitalia Alimentos. Ha trabajado en inversión, estrategia, M&A y transformando empresas en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos. Pero más allá de eso, quiero entender a la persona detrás de las decisiones, porque nadie llega a liderar capital, empresas y equipos sin haber sido formado por una historia mucho más profunda. Así que vamos a hablar de eso, de su origen, de sus decisiones, de lo que ha tenido que construir y de lo que realmente significa crear valor. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Kini. Un gusto, ¿verdad? Y gracias por la invitación. Qué buena onda vos. Me gusta ir un poco al principio, ¿verdad? Entonces, antes de hablar de inversiones y estrategia, empezar por vos, ¿verdad? Que me compartás dónde creciste, cómo era tu casa, qué tipo de niño eras. Está bien, ¿no? Con gusto. Mira, yo, pues como mi acento me delata, soy original de Venezuela. Nací, crecí en Venezuela. Hoy día tengo 47. De los 47 que tengo, 28 años los pasé en Venezuela, hasta que después salí, hablaremos de eso. Yo vengo, mira, mis padres venezolanos, vengo de un hogar de clase media, de estos que no sobra nada, no falta nada. Desde joven, mi mayor pasión era el deporte, por una parte. Siempre me gustó el deporte, béisbol. En Venezuela todos jugamos béisbol. Pero yo después me fui más a jugar fútbol y era portero en el fútbol y en el fútbol de salón me gustó mucho y lo hice ya después hasta en la universidad. Y de alguna manera, pues Venezuela, en esa época cuando yo me crié en Venezuela, todavía era un país donde se podían hacer muchas cosas, donde uno podía soñar mucho. Y me tocó vivir justamente en esa transición de la universidad a comenzar a trabajar, el cambio que hubo en Venezuela. Y que creo que de alguna manera pues a todos los que vivimos esa época nos marcó, para bien, para mal. En mi caso yo creo que para bien y creo que siempre con mucha resiliencia, ¿sabes? O sea, Venezuela es de estos países que en esa época siempre había un obstáculo y cualquier cosa que querías hacer te costaba, pues porque era un país que estaba con mucha inestabilidad. Y yo creo que eso al final sirvió mucho para forjar el carácter y mira, educación, de vuelta a mi niñez, salesiano de formación, estudié en el Colegio Don Bosco allá en Venezuela, en Caracas. Y siempre, de verdad que, estudiaba, me gustaba estudiar. Siempre soñé con ser empresario desde el inicio. Me acuerdo que mi primer negocio por ahí tendría como 19 años. Tenía un amigo que tenía un rastro de cerdos. Y para ir para Navidades yo le compraba piernas de cerdo y vendía piernas de cerdo, ¿no? Y andaba por ahí de casa en casa vendiendo piernas de cerdo. Pues yo tendría, creo, 19 años. Fue de las primeras cosas que hice. Y la verdad que siempre... la misma, ¿verdad? Y ahora, años después, correcto, años después seguimos tratando de vender cerdo. Y no, mire, la verdad que eso es un poquito lo que fueron mis años iniciales en Venezuela. Y después estudié en Venezuela, yo soy economista, estudié en la Universidad Católica en Caracas y después hice vida profesional en Venezuela, que después sí que hablamos de eso, hasta que me tocó salir. Y hubo un momento que dijeras, quiero ser emprendedor. ¿Tuviste ejemplo de emprendimiento de chico? Mira, sí, fíjate que cuando, vendía piernas de cerdos y la otra cosa que yo hacía en esa época, no te comenté, yo era muy bueno en matemáticas, siempre fui muy bueno en matemáticas y física. Y siempre andaba quejándome de que no tenía dinero para salir a la fiesta, ¿no? O que tenía poco dinero para salir a la fiesta. Igual uno siempre conseguía cómo hacerlo.
Y una vez un amigo, de estos que te dan estos mensajes buenos, me dice, mira Héctor, deja de llorar. Tú eres muy bueno en matemáticas. ¿Por qué no te pones a dar clases de matemáticas? Dije, bueno, tienes razón. Otro amigo que daba clases de matemáticas, que era más grande que yo, me dijo, bueno, si quieres te paso un alumno que vive cerca de tu casa. Y así empecé. Y empecé a los 15 años, de verdad, a dar clases de matemáticas. Y bueno, empecé un alumno, 2 alumnos, 3 alumnos, y así fui haciendo. Y resulta que yo estudiaba en la mañana, el colegio, después la universidad, y la tarde hasta la noche me la pasaba dando clases. Y llegaba a generar, la verdad que equivalente a... Cuando yo trabajé, mi primer empleo fue en Procter. Lo que ganaba en Procter era menos de lo que ganaba yo dando clases particulares, ¿no? Y eso creo que me fue dando este sentido de, mira, o sea, ten algo propio y sé dueño de tu tiempo y todas estas cosas. Me graduó de economía, ya tu pregunta, emprendí la primera vez con un negocio de comida. Era un proyecto de la universidad, el último año de la universidad, éramos varios en un grupo. Y yo tenía esta idea. En Venezuela hay una cosa que se llama tequeños, que son como una especie de mozzarella sticks. Eso es muy común allá, en fiestas, en clubes, pero no habían tiendas que uno fuera y como come un churro, coma un tequeño. Yo tenía esta idea viendo en Estados Unidos estos kioscos de pretzels que están en los malls, de hacer algo así con los tequeños. Y en el proyecto de la universidad, último año de universidad, lancé la idea y a la gente le gustó, hicimos el proyecto. Cuando presentamos el proyecto, nos dimos cuenta que la cuestión tenía pegada y el profesor de la clase, era una clase de emprendimiento, nos llama aparte y nos dice, mira muchachos, si ustedes van a hacer eso, yo les pongo plata. Entonces dijimos, wow, aquí hay algo, ¿no? Y bueno, para hacerte el cuento corto, 3 de los 4 del grupo nos asociamos y empezamos esto. Nos fue muy bien al principio, llegamos a tener 7, 8 tiendas, franquiciamos, levantamos capital. Yo tenía 21, 22 años. Trabajaba en Procter y en BAT en ese momento mientras tenía el negocio y 2 de mis socios manejaban el negocio. Y nos fue muy bien hasta que nos fue muy mal. Éramos muy jóvenes, manejábamos el negocio por el pianel y no por la caja. Y con los vaivenes de Venezuela llegó un momento que uno de esos vaivenes, más decisiones malas que tomamos, nos puso complicados y tuvimos que vender el negocio a alguien más grande que lo siguió. Pero fue mi primera, digamos, experiencia de emprendimiento. También el primer fracaso como emprendedor, porque al final, si no la vendíamos, la íbamos a quebrar, pero que te deja muchos aprendizajes. Y ya después de ahí tomé vida corporativa, hasta que después, más adelante, pues volví otra vez a emprender en otras cosas. Órale. ¿Cuándo fue que saliste de Venezuela y no sé si viniste directo a Guatemala o...? Te cuento, mira, yo salí de Venezuela 2006, cuando yo tenía como 27 años. Me gané una beca para hacer maestría en Estados Unidos, en Emory University. Fue otro de esos momentos para mí definitorios porque en esa época Venezuela estaba complicado y salir a estudiar MBA a Estados Unidos era lo que todo el mundo quería, pero era caro. Y yo no tenía la plata. Cuando me ganó la beca, vi la posibilidad, pero además vi la posibilidad de casarme. Porque yo tenía ya tiempo con mi novia, que hoy es mi señora, y estas cosas que decía, pero me voy a casar, pero ¿dónde voy a vivir? Y cuando me dan la beca, para mí fue, oye, me voy a ir a estudiar, pero me voy a pedir la mano para casarme. Porque hay un plan para hacerlo, ¿no? Y así fue, me casé con María Andreina, Ina, mi señora. Nos fuimos a Estados Unidos, yo hice la maestría y después me quedé trabajando en Estados Unidos por un tiempo hasta que volví a Latinoamérica más adelante. Órale. ¿Qué tal fue esa experiencia de salir a una nueva cultura? Mira, fue muy interesante y te digo, también a mí me puso ante un reto. A ver, yo no hablaba, ¿verdad?, mucho inglés y todavía hoy día lo hablo con un acento terrible. Y el irme a estudiar y vencer mi miedo de, oye, pero es una cultura distinta, es un idioma que no manejo, etcétera, etcétera. Viniendo de una carrera que venía exitosa en Venezuela, fue como que ir contra mi ego de alguna manera, pero dije, mira, es el momento, lo voy a hacer. Mi esposa me ayudó mucho, ¿verdad?, en ese momento. Y vivíamos pues ahí, mira, con muy poco, vida de estudiantes. Yo estudiaba. Teníamos algo ahorrado que nos permitía manejar, además tenemos la beca y el tema. Mi esposa trabajaba haciendo otras cosas y así lo hicimos. Y fue una experiencia muy bonita, siento yo, de mucho aprendizaje, mucha humildad, que nos consolidó mucho como pareja. O sea, cuando empiezas de ahí de abajo y éramos solo nosotros dos, y eso creo que consolida mucho la pareja.
Y fue, yo siento que como que una plataforma para después poder hacer otras cosas ya más ambiciosas cuando me quedé ya en Estados Unidos, ¿no? Buenísimo. Eso que decís creo que es interesantísimo. Yo lo veo por mi hermano que vive en Naples, ¿verdad? Porque es distinto el ritmo de vida de irte a un lugar afuera, por ejemplo en Estados Unidos. Generalmente aquí, estoy seguro en Venezuela también, todos los días hay algo, te juntas con la gente, con amigos, todo, y estando allá pues a lo mejor es más ese núcleo familiar, ¿verdad? Sí. Y creo que sentó una base importante. Sí. Y sabes qué, también yo creo que aprendes a valorar todo en poco. O sea, porque cuando vives de estudiante, quedamos con poca plata, pero los $5 que sacas para comprarte un helado o los 12 que sacas para comprarte un trago, es lo que tienes, ¿me entiendes? Entonces, como tienes poco, lo valoras más. Y yo creo que eso a mí me sirvió mucho. A mí me sirvió mucho porque yo creo que te mantiene siempre aterrizado. Yo creo que te mantiene atado a tus raíces y que te vaya bien o te vaya mal, nunca te olvides de dónde vienes y las implicaciones que eso tiene, ¿no? Los pies en la tierra. Exacto. Después de eso, ¿qué hiciste saliendo de la maestría? Mira, yo hice la maestría en Emory, empiezo a trabajar durante el summer, porque esos son programas de 2 años que tienes una pasantía, un summer internship durante el primer año. Lo hago, yo quería hacer management consulting, me parecía que era interesante, quería aprender, conocer otras industrias, viajar, etc. Logro conseguir una oportunidad para hacer el summer intern con Booz Allen Hamilton, que es una firma de estas gringas de management consulting tipo McKinsey, Bain, muy grande de Estados Unidos. Y luego de que terminó la maestría, regreso con ellos a trabajar en Dallas. Trabajaba en la parte de agribusiness y consumo masivo, que era como mi área de expertise. Y empecé con ellos a hacer una carrera, empecé como asociado y fui haciendo diferentes cosas. Trabajaba en Estados Unidos y trabajaba en Latinoamérica, siempre basado en Texas. Y de esa manera comienzo a venir mucho más a Latinoamérica, comienzo a venir a Centroamérica y particularmente a Guatemala. A mí nunca se me olvida el primer día que vengo a Guatemala a hacer una propuesta. Esto era en 2009. Estaba la crisis en Estados Unidos. ¿Te acuerdas la crisis financiera esa? En 2008. Sí. La de 2008. Esto era finales de 2008, 2009. En ese momento el mercado a todas las firmas se le había secado y habían recortes, ¿no? Estos que cada semana ves, se fue fulanito. Y yo te lo juro, yo decía, mira, una semana de estas me toca a mí. Y un socio de la firma, que estaba también en Dallas, me llama un domingo, nunca se me olvida, me dice, Héctor, tú estás, allá dicen en the bench, o sea, en la banca, digamos, que no tienes proyecto. Estás en el bench, ¿no? Yo le digo, sí. Me dice, oye, ¿quieres ir mañana a Guatemala a una propuesta? Yo le digo, mira, a Guatemala, a Kuala Lumpur, a Haití, al Congo belga, donde tú digas vamos, porque necesito, porque si no... Y así llego la primera vez a Guate a esta propuesta, que era con uno de los ingenios grandes de acá. Y yo siempre me acuerdo porque era uno de estos edificios que está en la zona 9, que ven hacia carretera El Salvador, hacia la zona de las montañas. Y para mí fue impresionante cuando yo entré, abrieron la sala de juntas, estaba en un piso alto y veo esto, digo, wow, esto es como ver Caracas. Y en el grupo habíamos 2 venezolanos, nos vimos y dijimos, wow, esta foto puede ser el sur de Caracas perfectamente. Y desde ese día y desde esa vez que empecé a venir a Guatemala, además que me tocaba dormir en el Ingenio, en Escuintla, entonces fui conociendo Guatemala, me gustó Guatemala. O sea, me gustó Guatemala, me gustó la idiosincrasia de la gente, me gustó el ver un país donde yo decía, wow, yo venía a Venezuela y después a Estados Unidos, pero sobre todo a Venezuela, decía, wow, este país con tan poco, todo lo que ha hecho y todo lo que se puede hacer. Y quedé, la verdad, desde esa primera vez en 2008, 2009, conectado emocionalmente con Guatemala. Y de hecho, desde ahí en adelante, como consultor venía mucho. Mi esposa a veces me la traía y ambos decíamos, mira, la verdad que qué sitio tan especial. Y eso creo que de alguna manera desencadenó ese gusto por Guatemala y por la gente de Guatemala, el que más adelante en el tiempo pues viniéramos a hacer vida ya, digamos, full time acá más adelante. Pero desde el inicio yo creo que tuve una conexión especial con Guate, con su gente, con lo que ha hecho, con lo que se puede hacer. Y me sigue pasando. Es un país que cada vez que tengo la oportunidad de conocerlo más, me gusta más. ¿Cuándo decidiste venirte ya fijo? Mira, esto primero que te conté fue 2008 y por ahí en 2013 me vengo.
Me vengo a uno de los grupos grandes de acá de Guate, me ofreció venir a trabajar con ellos. Me pareció muy interesante, creo que me dieron una oportunidad de hacer cosas, de aprender haciendo, que la valoro y siempre la valoraré mucho. Me vengo de Dallas para acá con la familia y comenzamos, digamos, ya a vivir permanente acá, y desde 2013 que vine hasta el momento, pues este ha sido mi hogar y el hogar de mi familia, ya con 2 niños hoy día, una de 17 y uno de 14, que nacieron en Estados Unidos, pero se criaron acá y son prácticamente chapines. Qué buena onda vos. Contanos un poco qué te llevó a crear Valante Capital. Mira, yo, como te contaba, todo ese comienzo emprendedor, yo creo que yo siempre fui un emprendedor frustrado. Y lo que hacía era que donde trabajaba, yo me ponía en mi cabeza el cassette de que opero como si esto fuera mío. Y así lo hice siempre cuando trabajé en bus, después cuando trabajé aquí en Guate con CMI, con las diferentes cosas que hice. Porque yo siempre tenía como que esa ambición frustrada de ser emprendedor. ¿Y qué pasa cuando uno hace vida profesional? Lo que pasa es que, bueno, sí, te sube el costo de oportunidad de emprender, todo eso que dicen, pero también pasa otra cosa, que es que el skill set, las capacidades que tú haces en vida corporativa, son asimétricas con el bolsillo que tienes. Te preparan para emprender en un tamaño de empresa diferente al que tu bolsillo puede emprender. O sea, quizás tu bolsillo te da para montar una tintorería, pero con el skill set que tienes, montas una tintorería y posiblemente la quiebras. Y no tienes el capital para hacer algo del tamaño que es el tipo de experiencias en el mundo corporativo que has tenido. Donde más puedes Totalmente. sumar, ¿verdad? Ese mismatch que se genera, yo siempre había pensado, desde que hice la maestría en Emory, cuando aprendí el modelo de private equity, yo no sabía que era private equity, la verdad, y lo digo, no me avergüenzo. Hoy día me gano la vida haciendo eso, pero yo no sabía hasta mis 28 años qué era. Llego a una clase con un tipo que se llama Class Back, y el tipo enseña el modelo, y cuando yo veo el modelo fue estos momentos de Eureka Moments que dices, wow, pero esto es una maravilla de modelo. Porque el modelo de private equity, del GP, el LP, lo que hace al final es que te permite como gestor levantar capital para poder hacer empresarialidad a una escala muy superior a la que tu bolsillo te permitiría hacer. Y aplicas más el skill set que te da la vida corporativa y la experiencia que has tenido. Y yo cuando lo vi esto, no sé, habrá sido 2007 en la maestría, dije, wow, esto es una maravilla. A lo largo del tiempo, bueno, de hecho, yo en 2008 con un amigo de Costa Rica que estudiaba conmigo, antes de la crisis tratamos de empezar un fondo que hacía private equity, pero para real estate en Costa Rica. Y con la crisis eso se acabó, engavetamos el proyecto y yo me quedé con el tema de private equity. Entonces, a lo largo del tiempo, tengo la fortuna, la verdad, porque ha sido suerte, de trabajar con varios private equity, primero como asesor, luego como contraparte, y voy viendo el modelo. Cuando vengo a trabajar acá en Centroamérica, a comprar empresas y hacer estrategias para adquisiciones de empresas, aprendo del buyer side cómo comprar. Y voy creando este skill set. Y llegó un momento, yo tenía 41 años, que decía, mira, esto o lo hago ahorita o me voy a poner viejo para hacerlo. Y capaz es un error, pero yo siempre he pensado que la vida va rápido. Y siempre he pensado, ya hoy día más viejo, con 47 años, yo creo que la vida tiene, al menos la vida profesional, yo creo que se define en 4 verbos. Los 20 son para aprender. Los 30 son para hacer, para ejecutar. Los 40 y los 50 son para crear algo tuyo, algo donde pongas tu marca, tu esencia. Y creo que los 60 son para enseñar. Y yo creo que esos 4 verbos, aprender, hacer, crear y enseñar, yo creo que definen un poco, en mi filosofía siempre han definido la vida de la gente. Y yo estaba en esta etapa, pasando de los 30 a los 40, y sentía la necesidad de yo sé que se puede hacer, yo quiero hacerlo. Y se da la oportunidad con ISE, con Richard Eikenhead, con mi socio actual, de ver juntos, mira, hay una oportunidad de hacer private equity en la región, de hacer un private equity quizás mucho más operativo, y pues decido salir de lo que estaba haciendo, cerrar un ciclo muy bonito y que agradezco mucho, y empezar este nuevo ciclo, tratando de crear algo nuevo.
y tomando los riesgos de que esto podía salir bien o podía salir mal, pero era lo que yo creía que en ese momento debía hacer. Y me asocio con IDC. IDC estaba construyendo una plataforma muy, muy bonita, la verdad, con una mentalidad empresarial disruptiva muy fuerte, con un grupo de socios realmente, yo creo que con una visión de largo plazo y una generosidad para atraer talento a crear juntos. Y dije, bueno, mira, es el momento, y así arranca Valante Capital, con la idea de ser una gestora de private equity muy enfocada en Centroamérica inicialmente, muy enfocada en consumo masivo. Y arrancamos, al principio éramos 2 o 3, no habíamos... éramos 3, operábamos en una sala, en un edificio aquí en Zona 10, y ahí Valante era esa sala y más nada. Y así arrancamos, ¿no? Y así arrancamos y tuvimos la fortuna, la verdad, con la pandemia de que pudiéramos hacer las compras de lo que hoy día es Vitali y se empieza a desarrollar la firma. Pero fue un poquito a tu pregunta, ¿qué me llevó a hacer Valante? Ese emprendimiento frustrado y luego el darme cuenta que el modelo de private equity al final generaba un match entre las capacidades que podías tener o desarrollar y el tipo de negocio que podías emprender. No, me encanta. Ahí rescato 2 cosas que dijiste. Una de ellas, en el momento que te dijeron que estabas en la banca, querés ir a Guatemala, dijiste brinco, ¿verdad? Salto, sí. Pudiste haber dicho no, ¿verdad? Sí. Y también cuando hablábamos fuera de cámara que te habían mandado a llamar para decir, mira, necesitamos que vengas a hacer M&A a Guatemala, y que vos dijiste, pues quiero aclarar que no tengo esa experiencia, pero con mucho gusto la aprendo. Y eso cómo vino a moldear el negocio en el que de alguna manera formaste después, ¿verdad? Porque entonces agarraste esos skills que tal vez no habías tenido hasta ese momento. Pero lo importante de decirle sí a las oportunidades, ¿verdad? A mí me encanta esa película de Jim Carrey, de Yes Man, ¿verdad? Y es interesante, ya se lo aplico así de fuerza, de por qué no estoy queriendo ir a esta cosa, solo voy a ir y listo, pues, ¿verdad? Alguien decía, no solo es bueno tener suerte en la vida, sino hay que ponerse en posiciones de suerte en la vida, ¿verdad? Es verdad. Es verdad. Y fíjate que ahorita que dices eso, te voy a contar una cosa que decía mi abuelo. Mi abuelo era un campesino de los Andes venezolanos que había terminado 6º grado y se va a la ciudad. Y era muy bueno con los números y hace como un curso de contaduría. Y termina siendo como contador, pero no era contador. Y mi abuelo tenía una filosofía que me acuerdo claro un día cuando yo iba a terminar el colegio, iba a empezar la universidad, me llama un día a su casa, me dice, mira, yo quiero hablar contigo. Yo era su nieto mayor. Me dice, mire, yo creo que usted sepa que el camino que va a tomar de ir a la universidad es perfectamente un camino muy válido. Camino que tomó su papá y muy bien. Pero yo quiero que sepa que para tener éxito en la vida no hace falta y no es suficiente con ir a la universidad. No hace falta y no es suficiente con ser inteligente. Le voy a contar, para tener éxito en la vida hacen falta 3 cosas. Lo primero, hace falta sentido común, no inteligencia. Menos común de los sentidos, dicen. Correcto. Lo segundo que hace falta son agallas. O sea, me lo dijo con una palabra no exactamente huevos. así, pero exactamente, hace falta huevos. Y lo tercero, suerte. La suerte usted no la controla, pero tenga la seguridad que si no tiene sentido común y huevos, nunca va a tener suerte. Tipo muy sabio. Y la verdad que es esas cosas que te dicen cuando... Y todavía no las entiendes, ¿no? Porque tienes 17 años, te dicen esto, sí, abuelo, tienes razón. Pero con el tiempo le vas consiguiendo el sentido real. Y yo creo que justo lo que tú dices es así. Yo creo que al final la suerte persigue al que trabaja, pero también creo que persigue al que tiene una visión de largo plazo de qué quiere. Y hace... Yo soy católico, pero también creo mucho en el tema de la energía. Y hace que ese ser que tenemos todos adentro, que te dice de vez en cuando, oye, mira, ve por aquí. O lo que tú dices, ese evento, ve, hay algo ahí para ti. Y cuando tú tienes una visión de largo plazo, decir, me gustaría y quiero y voy a estar aquí, yo creo que la vida conspira a favor de esa energía. Y eso hace que te ponga al frente a las personas, los conocimientos, las experiencias para que tú puedas materializar tu sueño si estás abierto a percibirlo. Y creo que eso es lo que a veces nosotros llamamos suerte. Tuve la suerte de conocer a esta persona que me dijo esto, pero yo creo que esa suerte al final es el destino, la energía, Dios o como lo quieras ver, que conspira a favor de ese sueño si tú estás trabajando y conectado emocionalmente y a nivel energético con ese sueño a largo plazo. Me encanta eso que decís vos. Y la verdad es que sí.
Es interesantísimo el tema del universo, ¿verdad? Cómo conspira a que uno le pase lo que uno se imagina. Correcto. Y entre más se lo imagine uno y más lo piense que ya lo tiene y todo, creo que inclusive en la Biblia lo dice muchas veces, ¿verdad? Ese tema de cómo hacerlo. Y yo también soy muy, muy fiel creyente de eso, ¿verdad? El ponerse una meta, imaginarla, pensarla y luego que suceda. Está ese dicho también que dice que soy fiel creyente de la suerte. Entre más trabajo, más suerte tengo. Totalmente. ¿Verdad? Entonces Totalmente. Creo que es una combinación. Qué buen takeaway ese vos. Y luego, ¿qué pasó después de esa mesa de 3 personas? Digamos, ¿cómo siguió evolucionando? Mira, de nuevo, yo creo que en esta conversación varias veces vamos a hablar de suerte. ¿Okay? Porque luego lo que ocurre es que durante el tiempo de pandemia, nosotros tuvimos la oportunidad de arrancar adquiriendo un grupo de empresas de lo que hoy día es Vitalia Alimentos, una empresa, pues, tú la conoces, muy grande hoy día de proteína animal en toda la región. Al principio eran varias empresas separadas que compramos a un grupo que un poco a raíz de la pandemia acelera un proceso de salir de las empresas. Richard, mi socio, era socio de ellos, conocía las empresas desde adentro y dijimos, bueno, mira, quizás es la oportunidad de hacerlo. Obviamente era un animal muy grande para lo pequeño que nosotros éramos, pero tomamos el riesgo en su momento y tuvimos el apoyo de mucha gente para poderlo hacer. Y así arrancamos con el primer fondo que invierte específicamente en empresas de alimentos, sobre todo de proteína animal en la región. Compramos este grupo de empresas y el primer objetivo fue, bueno, estamos en la mitad de 2020. Yo siempre cuento la historia de que mientras mucha gente estaba en televisión viendo CNN a ver si el mundo se acababa o no se acababa con la pandemia, nosotros andamos en la mitad de este proceso de negociar estas empresas y después de levantar el capital para poderlas hacer. Y yo creo que la pandemia para nosotros en ese sentido, un hecho desafortunado la pandemia, pero para nosotros en ese sentido fue un hecho afortunado porque nos permitió en ese contexto empezar con un grupo de empresas importantes y levantar el primer fondo. Eso es lo que se llamó Ascent Fondo 1 en su momento, un fondo muy enfocado en proteína animal y en alimentos, con la idea, y esto es una parte importante, nosotros siempre decíamos, mira, podemos hacer private equity en la región, o sea, podemos levantar capital, comprar empresas, pero queremos hacer un modelo de private equity que sea muy operativo, donde realmente entremos a controlar y a transformar las empresas en las que invertimos, porque sentimos que de esa manera podemos generar el mayor impacto posible. Esa es una ventaja muy interesante, ¿verdad? Porque generalmente no es tan así de ir a operar, ¿verdad? O por lo menos yo no tengo el conocimiento tanto de los fondos, pero a mi parecer muchos fondos solo se dedican a hacer la compra y dejan la operación a la gente que lo está haciendo. Entonces creo que fue un edge interesante. Mira, yo creo que estás en lo correcto. Y si uno ve la historia de private equity, o sea, private equity se desarrolla en los 50 por ahí en Nueva York. Porque varios grupos que eran asesores, sobre todo bufetes de abogados y banqueros de inversión, se dan cuenta de que están haciendo muchos deals para muchos grupos, donde ellos hacen el trabajo de hacer el deal y al final la gran ganancia se la quedan los que traen el capital. Entonces dicen, bueno, pero quizás hay un modelo en el que nosotros podemos traer el capital nosotros, hacer los negocios y nosotros quedarnos con parte del valor que se genera. Y así es como nace KKR, Carlyle. Todos esos, si tú ves la historia, originalmente muchos de ellos eran bufetes de abogados y de asesores financieros y hacen este modelo a armar una industria de lo que hoy día se llama private equity. Al principio, la manera de generar valor era comprar barato y vender caro y apalancar las empresas más, o sea, meterles más deuda, más ingeniería financiera, pero no se metían con la parte operativa. Ese modelo duró mucho tiempo, duró los 80, los 90. Posiblemente tú has visto o leído un libro, una película que se llama Barbarian at the Gate, que fue la historia como hicieron un leverage buyout para comprar Reynolds, la tabacalera. Ese era mi modelo. Las compro baratas, las apalanco y después las vendo más caras y aprovecho la ganancia que me da el apalancamiento. Conforme pasa el tiempo, la posibilidad de generar valor comprando barato y vendiendo caro es más difícil porque las empresas no se venden tan barato y no se puede hacer tan arbitraje por información. Lo segundo es que el apalancamiento al final te llega hasta cierto lugar porque las empresas ya están bien apalancadas y te queda entonces solo la tercera palanca, que es hacer el trabajo y generar valor
entrando en la empresa, operándola mejor, buscando las eficiencias y haciendo que el EBITDA de X pase a Y. Eso es lo que nosotros hacemos y desde el inicio dijimos tenemos que hacer un private equity que el brazo de valor sea, o de generación de valor sea transformación operativa. Y por eso creamos Valante como lo creamos, donde hay un grupo de personas que somos estrategas financieros, banqueros de inversión, pero hay otro grupo que son operadores de empresas. Son personas que no saben de banca de inversión, lo que saben es cómo identificar y operar empresas para sacar más valor. Es como en la lucha libre mexicana que están los técnicos y los rudos. Bueno, un poquito esa simbiosis de los técnicos y los rudos es lo que nosotros tenemos y ha resultado ser una fórmula ganadora de poder realmente generar impacto y generar valor en las empresas, pero también de atraer talento, de atraer gente que ve esto y dice, wow, mira, me interesa, esto es una forma diferente de operar, es una forma diferente de gestionar las empresas, es una forma diferente de emprender y creo que generas valor realmente a las empresas, a la sociedad, trayendo capital de muchos lugares del mundo para que se invierta en la región y se invierta en empresas que vas a mejorar. Buenísimo. Pues ya he visto las innovaciones que han sacado, interesantísimas, ¿verdad? Que aparte también muchas agallas en la industria que escogiste, digamos, que es un mercado, ¿verdad?, con jugadores muy fuertes y muy grandes, pero la innovación que han hecho ha sido tremenda, ¿verdad?, en la cantidad de productos y ahí pues tenemos un poquito de historia porque ahí en algún momento colaboramos y el guapo, ¿verdad?, me acuerdo, estábamos una vez en la playa y yo no te había reconocido y me dijiste, vos tu perro no sale en anuncios. Y yo, Héctor, sí, ¿qué onda? ¿Vos cómo estás? ¿Verdad? El guapo es modelo ahí. Tal cual, mira, el guapo es de los assets intangibles más importantes que tiene Vitali. Y fíjate que yo creo que tú le pegas en el centro cuando hablas del tema de innovación. Y yo creo que en Vitali la innovación ha sido una bandera, siempre. Y yo creo que el mérito, si es que tenemos algún mérito nosotros como gestores de Vitali, fue escuchar a la gente talentosa que estaba dentro de Vitali y decía, esto se puede, yo lo que necesito es que me den alas para volar y hagamos esto posible. Y te hablo específicamente de lo que yo creo que ha sido la innovación más icónica y exitosa de Vitali, de la industria avícola de la región, que ha sido todo este tema del valor agregado y las líneas orientales, ¿no? Eso pollo agridulce lindo, ¿no? El Orange Chicken. Y cuando tú vas a ver el origen del Orange Chicken, la directora de marketing de Vitali, cuando nosotros compramos las empresas, tenía este proyecto. Quien era el CEO de Vitali en su momento había apoyado este proyecto y siempre fue un sponsor. Cuando nosotros llegamos y vimos el tema y esta persona nos dice, mira, aquí hay una oportunidad, vemos este es el estudio, vemos este espacio en blanco, hagámoslo. La verdad que no nos tardó mucho decir, hagámoslo. O sea, tiene sentido, hagámoslo. Mira, que nunca lo hemos hecho, nunca nos hemos atrevido, nunca hemos hecho algo de esta dimensión, no importa. Hagámoslo porque hace sentido. Y al final, nosotros tenemos una filosofía que llamamos las 3 Cs, Cs de casa. La primera C es creer. O sea, es creer que se puede, es envisionar, es que tu energía conecte con el futuro. Pero muy rápido, de esa C de creer, nos movemos a la C de crear. De decir, mira, si vemos que tiene sentido, si nos emociona hacerlo, llevémoslo a la acción, empecemos y probemos. Y de la creación pueden salir 2 resultados. O tienes éxito o no tienes éxito. Pero media vez en el éxito o en el fracaso aprendas, eso te lleva a la tercera C, que es crecer. Creer, crear, crecer. Y esto es un círculo virtuoso, porque cuando creíste la primera vez en algo chiquito, lo hiciste y pudiste, la siguiente vez que haces el círculo y vuelves a creer en algo, vas a creer en algo aún más grande, porque te crece la espalda. Y en ese círculo de creer, crear, crecer, dijimos, no, mira, hagamos de innovación, hagamos de meternos en nuevas categorías, en nuevos segmentos, la bandera del crecimiento de Vitali, pero también la bandera del cambio cultural de Vitali. La bandera de convencer a nuestra misma gente, a nuestra propia gente, de que sí se puede.
de que sí podemos competir, de que sí podemos ser más eficientes, de que sí podemos entrar en mercados que quizás en el pasado decíamos, no, ahí no entremos porque está muy competitivo, está muy complicado. Y ese tema de la innovación fue una bandera de marketing hacia afuera, pero también de endomarketing hacia al interior de la organización, de decir, muchachos, sí se puede si hacemos las cosas bien. Y si no salen bien, aprendamos rápido, recojamos el carrete y tiremos a otro lado, porque si no pudimos aquí, sí vamos a poder en el otro lado. Y eso creo que es de los temas que comenzaron a cambiar culturalmente a Vitaly en su momento. Creo que es importante eso que decís. Y hace rato hablaste también del fracaso, ¿verdad? De tu primer fracaso en el primer negocio en Venezuela. Del tema de entender que cuando uno está haciendo esos alcances de poder ir a buscar algo que es válido el tropezarse, aprender y reformular, ¿verdad? Y que es importantísimo. Los norteamericanos le llaman el fast failure. Correcto. ¿Verdad? Que te apures a fracasar porque de eso vas a catapultarte a otro momento en el que ya vas a tener más información y vas a lograr algo mejor, ¿verdad? Totalmente. Es interesante el que una empresa pueda abrazar esa cultura y que la gente pueda entender que puede existir eso. Y a lo mejor, regresando al ejemplo anterior que hiciste, ya lo tenían en el proyecto, pero no se habían lanzado a hacerlo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran lanzado a hacerlo antes? A lo mejor hubieran vendido más caro, hubieran crecido más. O sea, por ahí dicen el mundo es de los vivos, ¿verdad? Y no digo vivos de una connotación negativa, sino de los que dicen, órale, sí se puede, démosle, ¿verdad? Sí. No, mira, totalmente, totalmente. Y yo creo que un poquito conectándolo con lo que hablamos antes de que, a ver, yo creo que la vida pasa rápido y los momentos en los negocios pasan rápido. Y yo creo que la velocidad, sobre todo cuando eres pequeño, es importante. Porque, y Vitaly es un ejemplo, ¿no? Porque nosotros competimos con competidores que son mucho más grandes que nosotros. Y siempre le decimos a la gente, mire, cuando todos estudiamos física en el colegio, y de las pocas cosas que seguramente nos acordamos de física, los que no estudiamos ingeniería, es que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, cuando tú compites con alguien que tiene más masa que tú, es más grande y siempre va a tener más masa, lo que te queda es tener más agilidad, es tener más aceleración. No porque suene bonito, sino porque es tu manera de competir. Porque si alguien tiene más masa, pero yo tengo más aceleración, yo puedo emparejar las fuerzas para competir. Y eso está muy metido en el modelo de negocio de Vitaly, pero también en el modelo de negocio de Valanta. De movernos rápido porque hay que compensar tamaño con velocidad. Y creo que al final, mira, yo creo que la vida, cuando uno lo reflexiona, yo siempre digo dos cosas. Yo creo que la vida, como va rápido, hay dos cosas que uno creo que no debe hacer. Mira, lo primero, uno no debe pasar la vida haciendo cosas que no te saquen lo mejor de ti, que no te emocionen. O sea, cuando yo hablo con gente más joven, que a veces me dice, bueno, ¿y qué me aconsejas? Lo que le digo, mira, cualquier cosa que estés haciendo, asegúrate que saca lo mejor de ti. Asegúrate que te emociona. Asegúrate que te emociona contarlo. Asegúrate que tú dices, cuando yo tenga 60 y le hable a mis nietos, va a valer la pena contarle esto que estoy haciendo. Porque la vida pasa rápido y es muy corta para pasarla haciendo cosas que no te emocionan. Y lo segundo es que la vida es muy corta para pasarla con gente que no saca lo mejor de ti. La vida es muy corta para pasarla con gente que no conecta contigo, con gente que no cree contigo, que no se quiere arriesgar contigo. Entonces, yo siempre he pensado que como la vida pasa rápido, tienes que hacer cosas que realmente te emocionen y saquen lo mejor de ti y tienes que ser muy agudo en ver con quién lo quieres hacer. Porque si estás en algo que te emociona, que saca lo mejor de ti y estás con la gente correcta, típicamente de ahí salen cosas buenas. Buenísimo eso. Dos takeaways ahí. Uno, hay un libro fenomenal que se llama David y Goliat, de Malcolm Gladwell, ¿verdad? Sí. Y ese libro habla de que nos contaron mal la historia de David y Goliat, ¿verdad? Y David realmente tenía la mejor tecnología del momento, que era una Honda, y Goliat no lo sabía. Y habla de ese caso, de los grandes. El chiquito realmente tiene el 65% de la oportunidad de ganar por la agilidad que puede tener, porque se mueve más rápido, por todas las ventajas que acabas de describir. Entonces, me encanta ese Malcolm, es tremendo. Es verdad. Y lo otro que decías de la emoción, ¿verdad? Digamos,
qué te emociona y qué no te emociona. Y el poder entender esas energías también, ¿verdad? ¿Qué te eleva, qué te baja? Lo que hablabas de la gente con la que te juntas, siempre nos decían que uno se volvía las 5 personas con las que uno se junta. Si te juntas con 4 fumadores, vas a ser el quinto, 4 deportistas, vas a ser el quinto. Entonces también el poder medir esos proyectos y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer equipo para lograrlo? ¿Verdad? Nosotros en Lumen, nuestro propósito es hacer equipo para dejar marca. Entonces nos encanta esa parte de poder formar equipos, porque al final del día tenés tu vida en tu casa, tenés tu vida en tu comunidad, tenés tu vida en la oficina. En la oficina pasas una gran parte del tiempo en la que pones tu más valioso asset, que es tu tiempo y tu mente, ¿verdad? Para poder crear y hacer esas cosas. Entonces, en la medida que uno hace mejor equipo y que hay una mejor comunicación y todo, es increíble cómo las cosas van fluyendo y van avanzando, ¿verdad? Mira, totalmente, totalmente. Y fíjate que antes te compartía lo que nosotros llamamos las 3 Cs. Y tenemos otras que son las 3 Bs, que en Balante son Bs de bueno, digamos, ¿no? No V. En Balante nosotros decimos, mira, cuando pensamos cuál es nuestra cultura, digamos, los valores que tenemos, nosotros decimos, mira, más que eso, nosotros lo que tenemos es un lema que llamamos las 3 Bs. Que la primera B es gente buena, pero buena significa no solamente buenos profesionales, sino buenas personas. Gente de valores, íntegra, cero backstabbing, cero gossiping, o sea, somos todos compañeros y vamos todos juntos. La segunda B es haciendo cosas buenas, porque en esto que nosotros hacemos, si haces bien tu trabajo, generas bienestar, realmente. O sea, hacerlo bien es hacer el bien. Entonces, gente buena haciendo cosas buenas, y la tercera es pasándola bien. Porque de nuevo, cuando estás trabajando con gente con quien conectas, con quien tienes visiones similares, gente que te nutre, puede ser muy, 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 muy complicado y miserable el trabajo, pero vas a conseguir la manera de pasarla bien. Y esta mezcla de gente buena haciendo cosas buenas y pasándola bien, yo creo que al final te genera un imán para atraer mejor gente y hacer mejores cosas. Qué bueno, vos. Bien interesante. Ahí me movió lo que dijiste del tema de cero gossiping, ¿verdad? Y un maestro en la maestría decía de los organigramas, y que uno se imagina el organigrama cómo es, pero realmente decía, es un círculo en donde todos tienen comunicación con todos. Y hablaba del tema de gossiping y de lo destructivo que era en la cultura, ¿verdad? Y lo definió como de una manera muy sencilla que me impactó, y dijo, en la empresa uno va a estar haciendo gossiping si está hablando de alguien que no está ahí sin la intención de ayudarlo. Totalmente. ¿Verdad? Me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Porque a lo mejor sí, con la intención de ayudarlo está bien, cómo podemos ayudar a aquel a que logre sus metas, etcétera, a solo llegar y decir algo que tal vez no es propositivo, no es positivo, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo ha sido tu liderazgo en la empresa? ¿Cómo descifrarías vos tu liderazgo, tu estilo? Mira, a ver, yo creo que es un estilo, primero que nada, que ha ido moldeándose en el tiempo. O sea, siendo totalmente humilde y honesto contigo, yo creo que uno como líder va aprendiendo o debe ir aprendiendo todo el tiempo. Y quieras o no quieras, tienes un estilo base quizás, pero hay muchas cosas que vas moldeando a lo largo del tiempo. Entonces, mi estilo ha ido de alguna manera cambiando, pero si tuviera que resumir, digamos, de los últimos 10 años, yo creo que, mira, un estilo, primero que nada, es altamente exigente a nivel de ética de trabajo. No de resultados, no solo de resultados, no solo de capacidades. Ética de trabajo, que significa gente que esté dando lo mejor de sí, que esté dispuesta a salir de su zona de confort y que esté dispuesta a tomar riesgos para crecer. Eso para mí es ética de trabajo. Alguien en quien tú puedas confiar, que sea reliable, como dicen los gringos, que si te dice esto va a pasar, esto lo voy a hacer, tú sabes que eso va a pasar. En mi modelo de liderazgo es importante que eso esté ahí y es importante que los equipos que armamos tengan ese componente. La otra cosa que yo creo mucho a la hora de liderar gente es entender cuál es el sueño de la gente. Entender qué es lo que los mueve. Porque yo creo que si uno como empresario o como líder de empresa logra conectar los sueños individuales con los sueños colectivos de la empresa, sacas lo mejor. O sea, yo creo que uno como empresario debiera tratar de rodearse de gente que hagan realidad su sueño individual
por medio del sueño colectivo de la empresa. Y por eso trato de entender muy bien qué mueve realmente a la gente. No qué han hecho, no cuántos posgrados tienen, con quién han trabajado. O sea, todo eso es importante. Pero para mí es muy, muy, muy importante entender qué mueve a la gente para poder entender si hace fit con lo que nosotros queremos hacer y si podemos canalizarlo a que la empresa los mantenga emocionados todo el tiempo y conectados con lo que ellos quieren hacer. Y lo tercero es que yo creo mucho en dos cosas. Yo creo en ser brutalmente meritocrático y obsesionadamente transparente. Porque yo creo que en una cultura organizacional, si tú eres meritocrático y eres transparente, evitas los espacios justamente para lo que hablábamos del gossiping, del backstabbing, o sea, yo aprendí una vez de un señor brasilero francés que fue uno de los que hicieron JBS, esta empresa muy grande cárnica brasilera. Osler se llama él. Y Osler siempre decía, cuando uno lidera una empresa, uno tiene que estar seguro que erradica la cultura del gossiping y la cultura de algo que él llamaba, es un poquito vulgar la palabra, pero el ass covering, el cubrirse cada quien. Protegerse, cubrir su pedazo. Porque él contaba y él decía, mira, es que hay organizaciones que se está quemando la planta, pero la gente lo primero que ve cuando se está quemando la planta es, oye, pero déjame estar seguro que yo mandé el correo donde decía que el sistema de incendios había que reformarlo. No. Es el momento de agarrar el balde de agua, ir a apagar el fuego, no de ver si tú te cubres en caso de que se queme la planta, que tienes una coartada de que tú hiciste tu trabajo. Sí. Y desafortunadamente en la vida cultural, muchas veces las organizaciones empiezan a operar colectivamente en modo ass covering. Yo tengo mi coartada, yo mandé mi correo, yo dije, yo tengo la evidencia de que ese problema no surgió por mí. Y cuando colectivamente la empresa piensa así, colectivamente la empresa se hace daño. Entonces yo creo que si tú eres meritocrático y eres transparente y impulsas una cultura de meritocracia, una cultura de transparencia, no es que se erradica, pero bajas el nivel de eso que es tan dañino para las organizaciones. Buenísimo. Ahí tuvimos un insight de tu equipo de la vez que hicieron un evento con Paw Patrol en el cine y que invitaste a la familia de los colaboradores para que lo vieran. Sí. Y me platicaban de lo bueno que fue ver al chairman ahí armando equipo con la gente a poner todas las cosas que se estaban poniendo, a instalar los banners, a hacer todas las cosas, ¿verdad? Que habla mucho también de tu humildad y de liderazgo a base de ejemplo. Mira, bueno, gracias. Y sí, la verdad que fue un evento muy bonito, pero te voy a contar algo que posiblemente la gente que te lo comentó posiblemente no lo sabe. De ese día. Ese fue un domingo en la mañana, ahí en Miraflores. Invitamos a la fuerza de ventas, a gente que veíamos siempre en la ruta o preparando la ruta o cuando salíamos a mercado. Por esa vez los vimos con su familia. Pero yo de esa vez, de ese día, algo que siempre recuerdo es esto. Mira, hablando con la gente, cuando la gente salía del evento, te decían algo que a mí me dejó marcado. Te decía, mire, yo estoy muy feliz, me decía la gente. Yo le digo, no, qué bueno, ¿y por qué? Dice, porque mire, es la primera vez que yo puedo llevar a mi familia completa al cine y que todos podemos tener poporopos, popcorn y sodas. Y yo digo, wow. Y después, más adelante, otro muchacho que trabajaba en trade marketing, digamos, en la ejecución de trade marketing, me hace el mismo comentario. Me dice, yo estoy muy agradecido porque, mire, yo tengo 3 hijos y yo nunca los puedo llevar a todos al cine. Y mucho menos aquí, mire. Y después, se lo comentaba a una persona del equipo que estaba ese día, le digo, saquemos la cuenta. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta 5 tickets de cine, 5 poporopos, caramelos, Coca-Cola, bla, bla, bla? Cuando sacas cuánto cuesta y lo comparas con lo que gana un muchacho de nosotros que pasa 60 horas a la semana en una ruta de venta, dices, wow, es que obviamente no puede. Y yo creo que es un momento, creo yo, de conexión, de que uno no pierda esa conexión con la realidad de donde vienes o de lo que sea, porque algo que pasa pienso yo, pues en la vida del empresario y todo, es que
tienes mucho riesgo de desconectarte de la realidad. De desconectarte de la realidad de la gente que está contigo y que te ayuda a construir lo que estás construyendo. Y sí, el mundo es como es desigual, pero yo creo mucho en que uno no puede perder esa conexión genuina de entender la realidad del otro. Y de nuevo, creo que el montar sistemas donde la meritocracia funcione y donde la gente que quiera hacerlo, que quiera superarse, que quiera tomar los retos, le puedas dar más oportunidades y pueda crecer, yo creo que es al final como empresario lo que creo que tienes la obligación de hacer para contribuir a que todos podamos ir al cine con la familia y comer poporopos y sodas de una manera más regular. Qué bonito, gracias por compartir eso. Interesante, y también lo que decís de que uno muchas veces estando arriba, ¿verdad? Si sos el chairman, si sos el presidente, si sos el CEO, a veces la gente, uno no se imagina lo que lo ve hacia arriba a uno, ¿verdad? Y el efecto que puede tener, y muchas veces también uno de repente ahí se puede marear de repente porque si te están dando todo, muchas facilidades, ¿verdad? Todo te lo resuelven, etcétera. Creo que importantísimo eso que decís, ¿verdad? El poder convivir, el poder compartir y el poder crear esos espacios también para hacer cultura. Sí. Un poco hablando de fuera de cámara, hablábamos de las oportunidades de lo que viene para Guatemala, para Centroamérica, para la región. ¿Verdad? Hace poco estuvieron en el evento anual que hacen de IDC, ahora lo hicieron en Madrid, antes lo hacían en Miami. Sí. He oído cosas fenomenales, pero me gustaría conocer un poquito cuáles son tus insights, ¿verdad? Y de qué podríamos esperar nosotros en la región de aquí a, qué sé yo, 5 o 10 años. ¿Cómo no? Mira, y gracias, ¿verdad?, por los comentarios. En efecto, fíjate que este evento que hicimos en Madrid hace un mes casi nos permitió conectar mucho con una base de inversionistas europeos, sobre todo, que no necesariamente conocen tanto Latinoamérica. Y un poco lo que le explicábamos con data es lo siguiente. Es, mira, cuando uno piensa en Latinoamérica, típicamente tiende a pensar en los mercados grandes, en Brasil, en Argentina, en México, Colombia, en Chile, pero pocas veces nos ponemos a ver que hay otra Latinoamérica, Latinoamérica de Centroamérica, del Caribe, de la región andina de Sudamérica, del sur de México, que es una Latinoamérica más joven, inclusive más pujante que los países grandes, sobre todo en la última década. Y la región como tal, esto que nosotros llamamos NOLA, Norte de Latinoamérica, mira, sí tiene muchos problemas, es evidente. Hay desigualdad, que hablábamos ahorita, hay pobreza, hay inseguridad, hay falta de infraestructura, hay gobiernos que hacen lo que pueden y no siempre lo hacen lo bien que podrían hacerlo. Hay muchas cosas negativas, pero también hay algo ineludible. Cuando uno ve norte de Latinoamérica, el ingreso personal disponible, el disposable income, que se traduce en consumo, la última década ha crecido más del 60%. Y uno lo ve en la calle, o sea, uno ve la cantidad de motos que hay, ve la cantidad de restaurantes que hay, ve la cantidad de tiendas, supermercados, edificios, casas, etcétera, y centros comerciales que se han ido propagando, y eso es más consumo. Y si bien es cierto que la región sigue teniendo problemas, desnutrición, que no lo mencioné, un grave problema, es cierto que el consumo está creciendo. Y el consumo está creciendo y va a seguir creciendo la siguiente década o 2 décadas por 3 cosas. Lo primero, la demografía. El pico de población económicamente activa del norte de Latinoamérica va a ocurrir en 2050. Eso quiere decir que tienes 25 años por delante de crecimiento de la población económicamente activa, que es la que mueve la economía. Eso es más consumo, más trabajo, más mano de obra. Es una pirámide, digamos, donde los jóvenes están abajo. Totalmente. ¿Verdad? Que creo que África y Latinoamérica tenemos esa ventaja. Así es, así es. Y hoy día, por ejemplo, tú ves Europa. Europa ya tiene 30% de la población en general, pues en promedio, por encima de los 50. Y la pirámide está al revés. Está invertida. Exacto. Aquí todavía tienes una pirámide sana, digamos, donde lo que sabes es que la demanda del futuro va a ser mayor que la demanda del presente. Lo segundo que está pasando en la región, y esto es mucho más palpable en Centroamérica y en el Caribe, es la remesa.
La remesa, que ha venido creciendo y va a seguir creciendo, según Banco Mundial, la remesa hacia NOLA va a crecer entre 8 y 10% interanual la siguiente década. La remesa tiene un componente muy fuerte y muy positivo en el crecimiento de las economías. Primero porque aumenta el PIB. De hecho, hay países como Guate, es un ejemplo, más del 20% del PIB viene por remesa. Pero el otro tema que tiene es que ese es un PIB que se traduce muy rápido en consumo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, tenemos $1 millón en PIB en Guatemala y $1 millón en PIB en Chile. El de Chile es porque hay una inversión de $1 millón en una mina de cobre en el desierto de Atacama. La de Guatemala es $1 millón en remesa. El $1 millón en Chile se convierte entre 14 y 15 centavos por dólar de consumo adicional. ¿Por qué? Porque mucho de ese GDP, de esa inversión, se va a servicios fuera de Chile, se va a pago de préstamos y asesorías fuera de Chile, se va a gobierno en Chile que no siempre va en consumo, y lo que va realmente a impactar salarios y digamos, demanda local es 15 centavos por dólar. Ese $1 millón en remesa en Guatemala se convierte en 92 centavos en consumo. 92 centavos en disposable. 92 contra 14. Contra 14. Entonces, claro, cuando tienes un crecimiento de esta región por remesa, esa remesa va directamente al consumo y el consumo dinamiza la economía, sobre todo categorías de consumo básico. Y el tercer elemento, el tercer motor, quizás el menos obvio hoy día, es el nearshoring. Nearshoring, el que se mueva capacidad productiva de Asia, sobre todo de China, particularmente hacia más cerca del mercado americano, por retos logísticos. O sea, ahorita estamos atravesando la crisis del estrecho de Hormuz. O sea, hace 2 años era la crisis del canal de Panamá. Ucrania también, como eso. Totalmente. Hacía un montón de trabajos de software, de temas digitales y demás que se empezó a mover hacia acá. Totalmente. Y en ese proceso de mover capacidad productiva más cerca del mercado americano, los grandes ganadores son México. Seguro que México es el mayor ganador. Pero luego Centroamérica, el Caribe y Colombia. Y eso está permeando. Hay países donde permea más. Por ejemplo, Costa Rica hoy día se está beneficiando mucho de eso. México se sigue beneficiando y va a seguir permeando a la región. Entonces, esos tres motores, demografía, crecimiento de la remesa y el nearshoring, constituyen, digamos, la gasolina para que estas economías del norte de Latinoamérica vayan a seguir creciendo los siguientes 15 a 20 años. Y es una oportunidad, creo que para todos los que operamos en esta región, de poder tener una visión de futuro donde la demanda va a seguir creciendo y el emprendimiento o la empresarialidad que estamos haciendo pueda tener una visión de largo plazo positiva. En el corto plazo hay coyunturas, o sea, hay temas, pero en el largo plazo la visión que nosotros tenemos al menos es positiva. ¿Vos dirías que históricamente le toca a la región, digamos? Mira, sí. O sea, fíjate que casualmente, ahorita que estamos en Europa, había un inversionista de Europa que nos decía, oye, Héctor, explícame, yo veo Latinoamérica y yo veo que hay tantas diferencias entre lo que pasa en Brasil, lo que pasa en México y ahora lo que ustedes dicen que va a pasar en Centroamérica y el Caribe. Explícame cómo y por qué. Entonces yo le decía, mira, si uno va a la historia económica, yo como soy economista tuve la suerte de estudiar historia económica, ¿no? Y siempre me ha gustado la historia. Y uno ve la historia económica de Latinoamérica, cómo se fueron haciendo ricos los países. Cada país tiene una historia, porque Latinoamérica es desigual en cuanto a niveles de riqueza. Y un poco la historia, digamos, caricaturizándola, si la quieres ver, Argentina y por ende Uruguay siempre fueron ricos, porque Argentina de toda la región es el país más bendecido con recursos y siempre fue rico. Pensemos en 1900, ya Argentina era rica. Fue top 7 países del mundo, una cosa así. Tal cual. Entonces, Argentina, digamos que nació rica. Venezuela, mi país, en 1900 era el segundo país más pobre de Latinoamérica, porque Venezuela venía de una guerra civil muy larga en 1850, 1870, y de una inestabilidad política monstruosa durante la última mitad del siglo XIX. Y en 1900 era un país agrario muy pobre. Pero de 1920 a 1940, Venezuela descubre la reserva de petróleo más grande del mundo y se hace rico. Otro día podemos hablar de Venezuela y de lo dañino que fue hacerse rico así fue para Venezuela, pues como el señor que no cursó primaria y se gana la lotería. Esa es un poquito la historia de Venezuela.
Y es tal vez lo que se dice de Guatemala, que menos mal no tiene uno tal vez ese elemento de petróleo en el que el gobierno no dependa de los impuestos de los empresarios, ¿verdad? Que hace un balance tan importante. Y que es un tema que quizás después puede valer la pena que hablemos, porque yo sé que la audiencia, mucha es guatemalteca, pero volviendo a la historia latinoamericana, Argentina rico, Venezuela se hace rico en los 40, Brasil se hace rico en los 80 con toda esta política de sustitución de importaciones que permitió desarrollar el parque industrial brasilero. Chile se hace rico en los 90 con la reforma de Pinochet, los Chicago Boys, la apertura de Chile hace un crecimiento en Chile que la desarrolla al nivel que está desarrollado hoy. México y sobre todo el norte de México se hace rico en los 2000 o más rico en los 2000 con el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que industrializa el norte de México para suplir al mercado americano. Luego quizás Colombia y Perú tienen un viento de cola en los 2000, 2010 con la subida de los commodities y sobre todo de petróleo y de minerales. Pero el resto de Latinoamérica, donde está el sur de México, donde está Centroamérica, donde está el Caribe, donde está parte de la región andina, no ha tenido un evento de riqueza. Y nosotros pensamos que los siguientes 25 años, producto de lo que hablábamos, la demografía, la remesa, etcétera, va a haber un evento de riqueza real para estos países que va a hacer que la demanda siga creciendo y que abre una gran oportunidad. Y ahí conecto con lo que tú decías del empresariado guatemalteco. Centroamérica en general y Guatemala en particular, yo creo que son regiones donde el empresariado y la empresa privada tienen un peso muy, muy importante porque los gobiernos no son gobiernos ricos porque no tienen recursos naturales como pueden tener en Sudamérica. Y yo creo que eso es una gran ventaja. Yo creo que es una ventaja porque cuando tú tienes un empresariado como afortunadamente se tiene en Guatemala, comprometido con el país, comprometido con el desarrollo, comprometido con reinvertir la ganancia en nuevo crecimiento en el país, comprometido con, desde el punto privado, inclusive invertir en proyectos que típicamente están en el espacio del Estado, como la infraestructura. Y dicen, mira, oye, el sector eléctrico necesita inversión, el empresariado guatemalteco históricamente y hoy día está poniendo capital en el sector eléctrico de Guatemala, está poniendo capital en infraestructura en Guatemala que tanto necesitamos. Tú dices, wow, esto es una bendición. Y viniendo de Venezuela, donde yo vengo, te digo, es muy diferente al empresariado que teníamos en Venezuela en su momento. O es muy diferente al empresariado de otros países que no está tan comprometido con el desarrollo del país. Y yo creo que cuando uno suma esa base empresarial, más la base emprendedora que está ahí abajo en Guatemala creciendo, que es una otra bendición, con la posibilidad de crecimiento a largo plazo, por lo que hablábamos antes, a mí no me cabe duda cuando me lo preguntan los inversionistas, yo le digo, mira, por mucho Guatemala y quizás República Dominicana son los dos países de Latinoamérica donde hacia adelante yo invertiría. Hoy día, bueno, Venezuela está en un proceso de apertura, ojalá y sea otro mercado interesante por la recuperación, Argentina 3/4 partes de lo mismo, pero con seguridad por fundamentales sólidos, Guatemala y la República Dominicana yo creo que son países con alto potencial de seguir creciendo y donde el empresariado que está y el que va a venir creo que pueden capturar mucha parte de ese valor y a ayudarnos a construir un país más grande donde la clase media crezca, donde la desnutrición baje, donde la desigualdad ojalá se cierre y donde podamos al final tener un país mejor para todos. Es bien interesante hacer esa comparación histórica de los países y de su evolución. Y hay un paralelo muy interesante ahí de países que fueron los más ricos de Latinoamérica y dónde están hoy, ¿verdad? Uno de ellos Haití, otro Cuba, ¿verdad? Todo ese tema también es... Hay algunos que dicen que todo lo que conquistaron los franceses no terminó tan bien, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de eso. En Nueva Orleans, digamos, en Estados Unidos, Cierto. Y otros en África y demás. Pero es bien interesante, ¿verdad? Cómo se vive ese crecimiento y de repente cómo tenés generaciones que no lo vivieron, no lo conocieron y que solo han vivido una época que era muy distinta a la que se pudo haber vivido, ¿no? Es cierto. Y yo creo que al final... O sea, como dicen, ¿no? La historia es cíclica y si uno quiere entender el futuro, posiblemente el mejor recurso que tienes es entender el pasado, ¿no? Sí. Y por qué las cosas han pasado como han ocurrido, ¿no? Buenísimo. Vos, ¿qué te mantiene centrado? Uy, esa es una buena pregunta. Mira, a ver, yo creo que familia, para mí la familia es clave. Y la familia, digamos, el core familiar, tu esposa, tus hijos, el core extendido, pues tus padres, si tienes la fortuna de tenerlos, eso para mí es una ancla.
Y es un ancla, yo creo que sobre todo porque te mantiene fiel a tus orígenes, ¿no? A tus valores de la casa, a lo que viviste, a todo lo que al final te hizo ser lo que al final puedes haber hecho. Ese anclaje creo que es importante. O sea, eso que tú decías ahorita, y es un dicho que yo he escuchado siempre en Guatemala que me encanta, eso de no subirse en un ladrillo y marearse. Para mí esa ancla a tierra es clave. La otra cosa que me mantiene centrado es la parte, te diría yo, espiritual en el contexto amplio, ¿no? O sea, yo soy católico, creo, practico, pero también este tema de que yo soy un creyente de que al final venimos aquí por un tiempo con una gran oportunidad de generar algo bueno. Y generar algo bueno porque más allá de lo que uno crea, si lo haces bien aquí, cualquier cosa que haya después tiene que ser buena. Y a mí eso me importa. Y la tercera cosa con la que yo me conecto mucho es con la posibilidad de crear valor. O sea, yo siempre he creído que no importa, y uno de los mentores que yo tuve en la vida me decía algo que yo siempre repito, que es, mire, no importa lo que haga, solamente asegúrese de que por cada sitio que pase, cuando usted sale, lo dejó mejor que cuando entró. Sea una casa, sea una familia, sea un trabajo, sea una empresa, asegúrese que usted, a donde quiera que vaya, la huella que deje es de mejora. Y yo creo que genuinamente, si uno vive desde el lugar que te toque vivir, con la mentalidad de que tenemos la responsabilidad de crear cosas buenas y de hacer que las cosas mejoren, uno va dejando un legado de bienestar grande, chiquito, mediano, pero vas dejando cosas buenas. Porque la otra cosa que yo creo mucho en la parábola de los talentos de la Biblia, ¿no? De que a uno le dieron 2 talentos, a otro 4, a otro 8, y qué hizo cada quien con los talentos, ¿no? Uno los enterró, el otro los malgastó, y el que bien los utilizó regresó con una multiplicación de los talentos. Yo creo que al final el mensaje de la parábola es al que más Dios o el destino le ha dado, tiene la responsabilidad de hacer más con eso. Y no solamente va más de hacer más dinero, ser más rico, no, o sea, eso es una parte y es un marcador de éxito, pero hacer más significa tocar positivamente la vida de más personas. Y eso lo podemos hacer todos. O sea, obviamente, conforme más responsabilidad tienes, más oportunidades de tocar más vidas tienes, ¿no? Pues si eres el presidente de un país, pues puedes tocar la vida de muchísima gente. Si eres el empresario que tiene una empresa de 10,000 colaboradores, puedes tocar. Si tienes un empresario que tiene una tienda y tienes 4 empleados, pues, pero todos tenemos la oportunidad de tocar vidas desde el lugar que te toque, que yo creo que si todos lo pensamos con una mentalidad de yo lo que me voy a esforzar es porque toda vida que toque la toque para bien, al final hacemos un mejor lugar para todos. Y a mí eso me conecta y me mueve con las cosas que hago día a día. ¿Hay algún ritual o algo que practiques diario o era algún hábito o algo que te ayude a mantenerte en ese centro? Mira, fíjate que yo no soy la típica persona que tiene estas buenas costumbres de, digamos, me levanto temprano y medito o hago deporte. Yo honestamente no soy morning person. Me cuesta levantarme. Me levanto todos los días a hacer lo que tengo que hacer, pero todos los días me cuesta la levantada. Quizás la rutina que trato de mantener es, yo soy de hacer ejercicio o tomar tiempo para mí en la noche. Típicamente yo estoy conectado todo el día, salvo por ahí entre las 8:30 y las 10 de la noche, que es el momento en que trato de llegar o hacer ejercicio o caminar o conectar más con cosas más allá del día a día. Y lo que yo trato, que esto lo hago con cierta disciplina, es tratar de cerrar cada día pensando hoy qué cosas buenas hice y hoy dónde he podido generar más impacto. Ser muy crítico positivamente con uno mismo, de decir, Héctor, ¿qué hiciste bien, pero qué has podido hacer mejor? ¿Cuál fue esa persona que hoy tocaste y quizás no le transmitiste el mensaje que has debido, o no le pediste lo que no has debido, o no le diste lo que has debido?
Y yo creo mucho digamos, en el feedback de corto plazo, de reconvenir en el corto plazo, y lo hago mucho a nivel personal, o sea, de ser autocrítico y decir, no es que reviso cada mes, no. Cada día, cuando hago esta rutina de ejercicio, de caminar o de correr, pienso, ok, ¿qué puedes hacer mejor y qué puedes hacer diferente mañana? Eso me ayuda, sobre todo me ayuda a mantenerme fiel conmigo mismo de las cosas que no hago tan bien, especialmente, ¿no? ¿Algún libro favorito que puedas compartirle a la audiencia? Algo que te haya enseñado algo muy valioso. Mira, yo creo que hay varios, pero a ver, hay un libro que yo leí hace mucho tiempo que se llamaba Muchas vidas, muchos sabios. De Brian L. Weiss. Correcto. Y ese libro tenía un tema filosófico. De nuevo, ese libro, siendo católico, va a un lugar que quizás Explora un poco más, tal vez. uno no quiere ir, pero ese libro tenía una filosofía que a mí siempre me impactó, donde él decía, mira, nosotros no tenemos el futuro marcado. O sea, no existe tal cosa como que todos tenemos un futuro predestinado. Pero tenía una filosofía que a mí me impactó mucho, que él decía, sin embargo, todos nacemos con un mapa de posibles caminos, con un árbol, como si fuera un árbol de decisión. Y conforme tú te vas metiendo por cierto camino del árbol, se te van abriendo ciertos caminos de esa zona. Y de todos los posibles caminos, que son infinitos, hay ciertos caminos que son los caminos para los que tú estás predestinado. Y todos tenemos adentro algo, energía o lo que sea, que está conectado con ese árbol. Date el tiempo de escuchar eso que tienes adentro y que te va a decir, mira, el camino es por aquí o es por allá. Date el tiempo de escuchar eso porque típicamente te lleva por el camino correcto. Yo desde que leí eso, la verdad, esta imagen mental del árbol de decisión y de cómo conforme vas por un camino se te van abriendo oportunidades, eso que hablábamos antes, que el destino o el universo conspira y te habla. Yo lo aprendí de ese libro, yo lo habré tenido 17, 18 años, es algo que siempre me marcó y creo que es de los libros que a mí más me ha marcado. Órale, buenísimo. A mí, yo me clavé mucho en una época de mi vida, creo que somos similar a edad, yo tengo 48. Yo tengo 46. Ha sido mis años de teenager y a raíz de ese libro empecé a leer un montón de libros de vidas pasadas también. Me llamó muchísimo la atención. Tal cual, igual me pasó a mí. ¿A quién admira Héctor Valero? Wow. Mira, yo admiro mucho a mi mamá, la verdad. Y la admiro porque mi mamá es esta gente que viene a un lugar donde se hizo con muy poco. Mi mamá creo que no terminó el bachillerato, seguro que no lo terminó, creo que la primaria sí. Pero es esta gente que tiene esta sabiduría innata. Esta gente que tiene algo que cuando tú estás agobiado, quieres un buen consejo, quieres alguien que te dé una perspectiva desde el desconocimiento total de las cosas técnicas, sofisticadas, pero desde mucho sentido común. A mí siempre me ha impresionado cómo con tan poco es capaz de generar tanto. Y de generar tanto tocando a la gente como en la esencia. Y yo siempre se lo he admirado. Y te lo digo que hoy día la admiro, ella está vieja, tiene 80 años, y pese a todas sus limitaciones físicas que las tiene ese toque que yo digo, esto, si algo quisiera yo aprender o poder tener, es ese toque que ella tiene intuitivo de saber qué decir, cómo decirlo y cómo tocar a las personas. Y la verdad que la admiro mucho. Y luego, mira, la admiración para mí es estas cosas que a mí me gusta admirarle a muchas personas sus lados buenos. Decir, oye, más allá de que admiro a esta persona integralmente, hay esto de esta persona que admiro. Y de mis socios tengo cosas que digo, esto lo admiro y para mí es un role model. De la gente que trabaja conmigo en mi equipo, digo, qué resiliencia, qué claridad, qué capacidad de ordenarse. Tiendo a admirar mucho a las mujeres ejecutivas. Y en el equipo tenemos muchas y yo cuando veo, digo, wow, mira, si yo tuviera que llevar una casa o fuera madre soltera y además tuviera que cubrir las responsabilidades que me toca cubrir aquí, estaría loco. Y veo gente a mi alrededor que llevan hogares, que son madres exitosas y que son ejecutivas o empresarias exitosas y digo, wow, ¿cómo lo hacen?
Porque uno la tiene más fácil porque tiene su socia en la casa que quizás está ocupándose de esas cosas. Yo, gracias a Dios, estoy bendecido porque tengo una muy buena socia. Pero la gente que tiene que jugar los dos mundos, a mí honestamente me genera admiración. Y si la pregunta venía más por personajes históricos, yo siempre admiré mucho a Kennedy. A mí, de los personajes de la historia, siempre me pareció un tipo muy balanceado y muy valiente de, en su momento, poner sobre la mesa temas que no era tan fácil poner y al mismo tiempo hay una frase de Kennedy de que cuando él dice que lanza la carrera espacial y dice que los Estados Unidos van a ser los primeros en llegar a la Luna, tiene una frase que dice, vamos a ser los primeros en llegar a la Luna porque llegar a la Luna es difícil. ¿Y porque es difícil lo vamos a hacer? Porque si hacemos como nación eso que es difícil, eso nos va a unir como nación en el momento donde necesitamos estar más unidos porque tenía la Unión Soviética. Y es de esas frases que, y como esas tiene Kennedy varias que yo digo, wow, mira, o sea, un valor filosófico que muchas veces te sirve como guía en cosas que haces. Entonces, a nivel histórico, quien admiro, siempre admiro mucho a Kennedy y todavía hoy día les... Yo te digo, este año que en la Remediación de Emprendedores, ahí que me ha tocado la suerte de liderarla, el mensaje que di este año era este, mira, do hard things. Ah, mira. Ajá. Hacer las cosas difíciles. Sí. ¿Verdad? Sí. Y Kennedy sí que las hizo. Yo no sabía tanto de Kennedy. Me gustó mucho este libro que se llama Disciplina es Destino. Es de este que ha rescatado el estoicismo, Ryan Holiday, y habla del momento de los días que Kennedy estuvo pensando si apachaba el botón o no en la Guerra Fría. Era buenísimo. Gracias por compartirlo. No, tal cual. Y yo creo que es uno de estos personajes que si uno lee la historia, pues además es un tipo que no la tuvo fácil, ¿no? Y tenía sus limitaciones físicas, pero si uno lee la historia y el pensamiento de él, creo que te inspira para muchas cosas. Y creo que más allá de la parte política, si lo llevas a la empresarialidad, creo que tiene mensajes muy, muy, muy potentes, ¿no? Y yo desde chiquito lo leí y sí es de la gente que siempre admiré. Pues me llamó la atención que dijiste ahí un par de veces, más de un par, que la vida se pasa rápida, ¿verdad vos? Sí. Y a mí me encanta ese tema de la vida porque ya he tenido un par de veces que he estado cercano a la muerte, ya me quiero al cuello 2 veces, choques, caída de escalada, etcétera. Y me llama mucho la atención porque cuando pasas un momento así muy difícil, como que te entra ese rollo como existencial de decir, híjole, ¿de qué se trata la vida, verdad? Y me llamó mucho la atención como un takeaway que me llevé que la vida uno siente que cada vez va más rápido. Sí. ¿Verdad? Y cuando uno es niño y tiene 10 años, un año es el 10% de su vida. Para nosotros un año es el 2% de nuestra vida. Entonces cualquiera que divide uno entre su número de edad que tiene es la referencia en la que puede comparar y así, solo así ya se siente mucho más rápida la vida, ¿no? Se va volando. Mira, yo lo veo así. Y de hecho, el otro día escuchaba a alguien que decía que uno típicamente dice, yo tengo 47 años. Mira, esos no son los años que tienes, son los que no tienes ya. O sea, los años que tienes son los que te quedan por delante y nadie sabe cuántos te quedan. Ya todos los años que viste ya se murieron, ya no existen, pues, ¿verdad? Exactamente. Entonces... El memento mori de totalmente, vivir la vida hoy. Totalmente. Y fíjate que yo se lo digo mucho a la gente con quien hablo, mucha gente que trabaja conmigo, sobre todo, y lo hablamos antes, que o sea, la vida tiene sus momentos en que acelera. Y quizás para cada quien es un poquito diferente, pero yo siempre he pensado, lo he visto en la vida, que el final de los años, de cuando uno tiene 30 años, es una etapa particularmente interesante. Yo la llamo el momento cuchicuchi. ¿Por qué? Porque yo creo que todos nosotros tenemos un prime time. Hay un prime time. Y ese prime time, Harvard, en un estudio que hizo en los 90, hizo su modelo matemático y tal, y hicieron su paper, y ese modelo decía que el prime time del ejecutivo americano en esa época estaba entre los 50 y los 65 años. Y ellos hacían una ecuación muy sencilla. Decían, mira, el potencial de un ejecutivo está definido por 3 factores. Es una multiplicación de A por B por C. A, conocimiento. B, experiencia. C, fuerza física. Y si tú los multiplicas, como los 2 primeros crecen, el último decrece, y lo pones como una derivada al tiempo, se comporta como una normal, ¿no? O sea, el momento tiene un punto de maximización. Y
si pones tiempo en el eje de las X, el momento de maximización de esa función de conocimiento por experiencia por fuerza física ocurría, según ellos, entre los 50 y los 65 años. Podrá ser cierto o no, hoy día capaz es antes, pero yo sí creo que el concepto de que todos tenemos un prime time es importante. Y ese prime time, pone tú que queramos decir que hoy día, porque el mundo va más rápido, está entre los 40 y los 55. Entonces yo le digo a la gente, mira, uno siempre tiene, sobre todo cuando estás en los 30 años, que pensar bien a dónde quieres emplear tu prime time. ¿Dónde quieres estar en la vida cuando llegues a ese momento de maximización de potencial que es tu prime time? Y eso requiere planeación, porque lo que no quieres es entrar al prime time sin saber en qué vas a usar el prime time. Porque entonces ahí empiezas esa carrera contra el tiempo de que tú intuitivamente sabes que te estás comiendo los mejores años y no sabes en qué los estás empleando. Y se lo digo mucho a la gente que tiene 30, que le digo, mira, piensa siempre cuántos ciclos de reinvención personal te quedan antes de que entres en el prime time. Porque eso es relevante. Y por eso que te decía al inicio de que los 30 son de hacer y los 40 y los 50, el prime time, son de crear. Y si uno no vive la vida pensando que va a ir rápido y que ese momento te va a llegar y que tienes que estar listos, dejas pasar oportunidades. Así se lo digo y se lo digo a mis hijos, le digo, muchachos, esto va más rápido de lo que uno cree y hay que aprovechar. Increíble. Una última pregunta, Héctor. Si pudieras dejarle un takeaway, un aprendizaje a tus hijos de la vida, ¿cuál sería? Sería: piensen sin límites y aspiren sin límites, pero nunca pierdan el anclaje con la realidad, con los valores, con la necesidad, con los momentos difíciles, con las frustraciones. Es decir, pónganse metas altas, apunten lejos, piensen en cosas muy grandes, cualquier cosa que eso sea, lo que su energía les pida, donde ustedes quieran llegar, vayan por ellos, pero nunca se olviden, si les va bien, de dónde vienen. Nunca se desanclen con la realidad humana, porque el éxito engaña, el éxito confunde y el éxito hace que la gente se pierda si no está bien anclado. Me encanta, o sea, se nota que lo vivís también, ¿verdad? Esos aprendizajes que uno no solo los dice, sino que los vive. Qué buena onda vos. My friend, muchísimas gracias vos. Gracias, impresionante, se nos fue el tiempo y eso pasa cuando las conversaciones son buenas. Gracias por abrir esta conversación y por compartir tu historia y por aterrizar algo que muchas veces suena complejo, pero que al final es muy humano, ¿verdad? O sea, el crear valor no empieza en un Excel, ¿verdad? Empieza con las decisiones que tomamos, en lo que aprendemos y en la historia que cargamos. Gracias por estar aquí. Y a todos los que nos escuchan, seguro les resonó algo de esto, seguro pensaron en alguien a quien compartírselo. Mándenlo, por favor, nos sirve muchísimo para que más gente pueda conocer estas experiencias y aprender de gente disruptiva. Porque al final estas historias son las que nos ayudan a pensar mejor, a decidir mejor y también a construir mejor. Nos vemos en el próximo episodio.